realizar la cita o la reunión para que le den testimonios de las experiencias, ¿sí? Y darles una orientación para elegir el paso a cuarto año, ya sea orientación electrónica o orientación electromecánica. Hoy traten de escuchar a los ingenieros y hacer todas las preguntas de la especialidad, ¿sí? En otras oportunidades, vayan anotando, o hoy vayan anotando, las dudas después que termine. Por supuesto van a quedar cosas en el tintero, traten de animarse a preguntar todo, lo obvio, todo es importante, todas las dudas que tengan. Más acorde a la especialidad. Yo les voy a adelantar algo, porque sé que estamos en un periodo de pandemia, se hace difícil elegir una especialidad sin haber tenido la parte práctica de tercero también. Entonces, cuando ingresen a cuarto en la primera parte, la primera mitad de año, si alguno se quiere volver a cambiar, ¿sí? Porque se equivocó, vamos a dar la posibilidad, así que tienen esa opción de, uy, la verdad que yo elegí electrónica, pero me gusta más electromecánica, o elegí electromecánica y me quiero pasar a electrónica. ¿Sí? Hay esa flexibilidad más como lo que estamos, ¿sí? En la situación que estamos viviendo. Pero tiene que ser en la primera parte de cuarto. Después ya se hace más difícil porque los contenidos van avanzando y se hacen más complejos revertir la situación. Pero bueno, vamos a tratar de darle la mayor cantidad de herramientas para que puedan elegir y estudien los que les gusta. Así que traten de hoy enfocar en todas las dudas de cada especialidad, seguir hablando con los papis en casa, decir, decir, debatiendo en la hora de la cena o en el almuerzo, para, ¿sí? Tratar de no equivocarnos y generalmente hacer lo que a uno le hace feliz y le gusta. Así que bueno, le cedo la palabra al ingeniero Ricardo o al ingeniero Alejandro, que prepararon un material para ustedes. Gracias, chicos. Bueno, a mí en la reunión esta me van a ver con la identidad REM. La otra identidad, Ricardo Morresi, está silenciada y la estoy usando nada más que para ver la pantalla y estar seguro de que ustedes ven lo mismo que nosotros pretendemos. Bueno, un pequeño comentario. Pueden interrumpirnos con preguntas durante la orientación que les vamos a hacer, porque precisamente esto, como es orientación, la idea es tratar de sacar dudas. El concepto general es el concepto de que cuando uno elige una carrera, ya sea cuando ha terminado el secundario o ahora cuando ustedes tienen que cambiar de especialidad, cuando tienen que pasar al ciclo superior y elegir una especialidad, lo más común es que uno realmente no sepa de qué se trata la especialidad. Bueno, por ahí tiene una idea vaga, que se la ha formado a veces con lo que con lo que ve como actuación en la calle o con lo que le comentó a alguien, pero en general uno no tiene una idea específica de lo que va a ver. Esto se da, como les decía, tanto cuando eligen un área como ahora, como cuando salen del secundario. Cuando uno sale del secundario, no es raro que entre en una facultad y después, al par de años, se dé cuenta que no era lo de uno. Bueno, tratando de suplir ese tipo de incertidumbre, es que ahora vamos a charlar un poquito de las dos áreas, electromecánica y electrónica, y vamos a tratar de mostrarle las partes que hay en común y las partes que son específicas de cada una de las áreas. Entonces, si te parece, Alejandro, ya entro en la presentación. Bien, entonces voy a poner una presentación y vamos a compartir pantalla y vamos a tratar de hablar sobre lo que vemos en esa presentación. Entonces, acá la amplío a pantalla completa, me voy hacia el inicio y primero, en forma muy sencilla,
La idea es decirles un poco qué es lo que podríamos decir más generalmente específico de la electromecánica. Poquito después, Alejandro les va a decir, por contraste u oposición, qué es lo que es la electrónica. En la electromecánica, yo acá he recogido una serie de iconos de distintas organizaciones, y si ustedes ven, en todos los iconos que hay acá, y no falta nunca el engranaje, por ejemplo, estas ruedas acá dentadas son los engranajes. En general no falta algo que indique un motor o la electricidad. Por ejemplo, acá, con este motor indica su accionamiento eléctrico relacionado con los engranajes y su aplicación en la industria. De alguna manera esto sintetiza el área de acción de la electromecánica y las áreas que la conforman a la electromecánica. Fíjense que, por ejemplo, en este otro icono tenemos agregadas las herramientas, pero también tenemos la electricidad. Acá tenemos engranajes y electricidad. Acá tenemos aplicaciones, como por ejemplo acá hay un brazo robot. Y en este otro tenemos transmisión de energía, medición, que son todos elementos que aparecen en la electromecánica. Entonces, en forma muy sintética, y antes de pasarle la palabra a Alejandro para que haga el equivalente a esto, les podemos decir esta pequeñísima definición, hay montones de definición, pero para darles una idea de un acercamiento, en la electromecánica nosotros ¿qué pretendemos? Combinar los conocimientos de la parte física del electromagnetismo, campos eléctricos, magnéticos, electricidad, con las leyes de comportamiento mecánico de los objetos, fuerzas, velocidades, desplazamiento de los objetos, resistencia de materiales, cómo se comportan los materiales de los objetos, cuándo se va a romper un material, cuándo un eje va a tolerar un esfuerzo, etc. En este momento le paso la palabra a Alejandro. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, espero que estén todos bien, en principio ustedes y sus familias, ¿sí? Y como me presentaron ahí, soy el jefe de área de electrónica, así que les voy a hablar un poquitito de la especialidad, ¿sí? Cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de una rama de la física aplicada, ¿sí? Física es una materia, creo que ya tuvieron algo de física básica, pero el año que viene entran con física un poquito más aplicada, ¿no? a sistemas mecánicos y la electricidad. Bueno, es una rama entonces de la física aplicada, ¿sí? Que obviamente comprende a la física, a la ingeniería, a la tecnología y a las aplicaciones que tratan con la emisión del flujo y el control de los electrones, o sea, de la electricidad en sí, ¿no? De hecho, las primeras leyes que estudiamos y demás tienen que ver con las leyes de la electricidad, que ya algunas han estudiado, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, tal vez, ¿no? Bueno, las vamos a ver un poquito más en profundidad. Y habla de esas partículas, ¿sí? Cargadas eléctricamente en el vacío y en la materia, ¿no? Cuando hablamos en el vacío, en algún momento existían los televisores, esos grandes que tenían los tubos de rayos catódicos, bueno, ahí trabajaban en el vacío, y también, ¿no? En el caso de la materia, cuando hablamos de cómo esas partículas cargadas viajan a través de un conductor, de un semiconductor, o qué pasa en un elemento aislante, ¿no? Entonces, en la electrónica vamos a tener gran parte de las leyes de la electricidad y después muchas cosas aplicadas al manejo de señales y de cómo utilizamos esas partículas cargadas eléctricamente para hacer lo que nosotros querramos diseñar, ¿sí? Así que, bueno, Ricardo, si querés seguir con la que viene. Bueno, un punto bastante importante es que estas dos especialidades, desde un punto de vista general, son diferentes en su denominación, pero tienen un alto grado de interrelación, es decir, que de alguna manera tienen una sobreposición de conocimientos y de aplicaciones.
y después están diferenciadas en algunos aspectos más específicos. Por ejemplo, tanto la mecánica, la electromecánica, como la electrónica, tienen en común la electricidad. En cualquiera de las dos áreas ustedes van a tener que aprender electricidad. Ahora, la electricidad que aprendan después se va a aplicar a distintos tipos de cosas específicas. Por ejemplo, en la electrónica, la electricidad está más aplicada a el análisis de circuitos y de redes de circuitos. También a la electrónica de comunicación. En cambio, y también, por supuesto, a la electrónica de dispositivos, transistores, FET, TRIACs, DIACs, todos dispositivos electrónicos, en tanto que en la parte de electromecánica, la electricidad y las leyes físicas están más aplicadas a las máquinas, a la mecánica en sí, a los procesos industriales, a los motores y máquinas, también a la electromecánica de vehículos. Ojo que esto no quita que en la electrónica también hay una electrónica de vehículos, electrónica de automotor. Después tenemos un área muy importante en general que también de alguna manera es común, que es el control digital. ¿Qué es el control digital? Bueno, generar software de control, procesos de control para distintos procesos. Un poco quizás es que en la electromecánica nos orientamos más a procesos industriales, lo que no quita que también en la electrónica a veces el control esté aplicado tanto a procesos industriales, pero en general apuntan más a lo que es el software, digamos, delicado. De alguna manera, la electromecánica maneja más la potencia de la energía y la electrónica maneja más las señales lógicas. Ahora, a su vez, ambas dos manejan el tema de los sensores. ¿Por qué? Porque en común tienen un área que se llama mecatrónica, que es el control eléctrico de sistemas electromecánicos, que lo pueden hacer cualquiera de las dos áreas a través de sensores. Por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de velocidad, hay sensores de presencia de campo electromagnético, sensores de velocidad de giro. Bueno, hay múltiples sensores posibles, sensores de luz, no sé si lo mencioné recién, de nivel lumínico. Bueno, cualquiera de las dos áreas pueden llegar a hacerlo, a utilizarlos en la mecatrónica, es decir, en el control de procesos en forma electromecánica, y ambas, por supuesto, requieren de la informática y el área, digamos, el área general de control. A su vez, la diferencia en parte en la mecatrónica es que el electromecánico utiliza más la electrónica de potencia, es decir, la electrónica que está orientada a manejar mayores corrientes y mayores cantidades de energía. En tanto que el electrónico utiliza más dispositivos de tipo electrónico destinados a manejar señales de control y por eso, por ejemplo, utiliza microcontroles, microprocesadores. Igual eso no quita que en la electromecánica también se puedan utilizar esos elementos. Lo que podemos decir es que son dos áreas distintas. Quizás la aplicación inicial al finalizar la carrera está diferenciada. En la evolución después de la carrera, cuando ustedes están trabajando, esta diferencia puede mantenerse o hacerse más común. Porque un electromecánico puede llegar a entrar en la mecatrónica de tal manera que termine pasándose más al control general desde el dispositivo electrónico. Y al electrónico le pasa algo parecido. Puede entrar más desde un área de control y terminar pasándose más al control de potencia de la electricidad. Entonces, ¿hay diferencia? Sí, hay diferencia. Pero también hay áreas comunes. Para sintetizar,
En la electromecánica, prioritariamente, estamos más con los aspectos de motores, máquinas, electromecánica de vehículos y electrónica de potencia, y en la electrónica estamos más con la informática, con los dispositivos, por ejemplo, de control y medición, en los dispositivos también de entretenimiento, todo eso es más de la electrónica. Bueno, creo que con esto intentamos darles un poco la parte que es común. ¿Querés que saltemos a tu parte, Alejandro, que está después, y yo vuelvo a mi parte? ¿O querés que siga con...? Como quieras vos, si te es más cómodo seguir, Te está paso bien claro a... que son áreas que se interrelacionan, como dijo ahí el ingeniero, ¿no? Que en algún punto el electrónico va a terminar sabiendo algo de mecánica y de electromecánica, y el electromecánico también lo va a hacer con la electrónica. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Uno ha trabajado en el auto, ha trabajado reparando partes mecánicas de un lavarropa, que no se lo imaginaba, ¿no? Cuando uno dice sigo electrónica, nada que ver, no. Tienen muchos puntos en común, y tal vez su carrera profesional, más allá del secundario, los lleve a tener que trabajar en la parte de potencia, o viceversa, el que trabaje de electromecánica, meterse en la parte de electrónica de señales o de informática también. Así que estuvo muy bien lo que dijo ahí el ingeniero. Si querés sigo yo o vos, es igual. Bueno, sigo un poquito con el área mía y cualquier cosa saltamos. Dale. Si quieren, por ejemplo, un ejemplo de actuación que a mí me tocó como electromecánico, en algún momento preparé el control de una compuerta de un dique de San Jacinto, creo que estaba en Bolivia, porque yo hice el proyecto nada más, no lo llevé al lugar físico, y la idea era que se controlaba según el nivel de agua, la presión sobre la compuerta, que tenía que abrirse cuando había demasiado nivel de agua y darle descarga al dique. Bueno, eso requirió una parte neta de electrónica, en donde se censaba la presión que había en el fondo del dique. Cuando la presión era muy alta, se daba una orden a un sistema de motores que levantaba la compuerta del dique. La orden esa se daba a través de un sistema electrónico, pero los actuadores sobre la compuerta del dique requerían calcular que la compuerta tolerase, por ejemplo, la presión, porque no estamos hablando de 1 metro, 2 metros, estamos hablando de 30, 40 metros de altura de agua, lo cual implica una presión relativamente importante, 3, 4 kilos por centímetro cuadrado, que si pensamos en una compuerta de 1 metro por 1 metro, que tenemos 100 por 100, 10.000 centímetros cuadrados, por 3 kilos le da unos cuantos kilos. Entonces, bueno, fíjense que el área electromecánica los puede llevar a algo que tiene elementos de ambas cosas. Bien, dado ese ejemplo, que es un ejemplo real de realización, tenemos, por ejemplo, lo que queremos darle es para diferenciar qué áreas principales de conocimiento van a tener, podríamos llamarlos más bien áreas de estudio en la carrera. Es decir, ahora cuando ustedes sigan, van a tener que aprender magnetismo y electricidad, la parte de campos magnéticos, eléctricos, circuitos, física mecánica, las fuerzas y movimientos aplicadas a los objetos, resistencia y comportamiento de los materiales. ¿Qué es esto? Esto es el hecho de que ustedes van a tener una pieza que va a estar sometida a fuerzas, por ejemplo, acá tenemos un pequeño eje a título de ejemplo, sometidos a fuerzas que lo que van a hacer, por ejemplo, estas fuerzas F1 y F2, contra estas fuerzas RA y FB, van a someter a esta pieza a torsión, a flexión. Y obviamente la pieza va a tener que estar preparada para no romperse. Es decir, es como si estuviéramos tratando de doblar un objeto, trato de mostrarlo en la cámara, si yo tratara de doblar este objeto, lo estoy flexionando y tengo que evitar que se rompa. Tengo que diseñarlo como para que no se rompa.
También esfuerzos de torsión, como los que aparecen cuando uno está moviendo las ruedas de un coche, y va a tener que poder, por ejemplo, acá tenemos la figura de un diferencial que está quebrado, va a tener que poder calcular el tipo de material, acero, etcétera, que va a tener que conformar este cigüeñal para que cuando estemos utilizándolo en un coche no se rompa. Esto es resistencia de materiales. Pero también van a aprender en los años que les quedan, en los próximos 4 años, programación y control. Te daría, Alejandro, a vos la oposición y después vuelvo a mi ámbito de aplicación. Así vos señalás las áreas Sí. principales de electrónica. Ok. Bueno, en electrónica las áreas principales de conocimiento, donde apunta lo que tenemos que estudiar y darle un esfuerzo mayor, sí es la parte obviamente de matemática, de física, y después una parte que cambia un poco los paradigmas, que es de digitales, ¿no? Cuando hablamos de matemática, ¿qué tenemos que apuntar? Bueno, resolución de ecuaciones, tenemos que saber resolver ecuaciones simples, sí, y un poco también más complejas, pero eso es ir avanzando los diferentes años. Ustedes todavía siguen en cuarto, quinto y sexto año con matemática, en séptimo también les han puesto, así que tienen que apuntar a saber manejar bien las ecuaciones o en la trigonometría y funciones trigonométricas, porque muchas de las señales que manejamos son señales que se ven en matemática, como las senoidales, las cosenoidales, y después otras formas de onda que se pueden descomponer matemáticamente. Una parte o un área de números imaginarios o complejos, que también nos va a servir mucho en la parte de circuitos en señales alternas. Bueno, después más adelante lo que son derivadas integrales. En la parte de física, es otra de las grandes áreas que tiene la electrónica. Si bien ven una parte de física mecánica, como también lo hacen en mecánica, tal vez no tan en profundidad, pero la mayoría de los sistemas se empiezan explicando o son más fáciles de ver desde el lado mecánico, ¿sí? Y después llevarlos, esos mismos modelos tienen su correspondiente modelo en la parte eléctrica, ¿no? En los circuitos eléctricos, las leyes de la electricidad, el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque en electrónica también en algún momento, en las materias más de sexto y séptimo año, ven la parte de comunicaciones, ¿no? Hoy en día tan utilizada, de hecho nos estamos comunicando a través del Zoom y estas pantallas gracias a todo lo que son los sistemas de comunicaciones, pero también los vemos en el espacio libre, donde en realidad no los vemos porque no vemos las ondas electromagnéticas, pero hay modelos físicos que nos dicen aproximadamente cómo funcionarían esas ondas en el espacio. ¿Está? Por lo tanto, tienen que estudiar un poco la propagación de la luz, de las ondas, de los rayos, la reflexión, refracción y difracción, que todo eso es o se ve en física y después se complementa en materias del ciclo más avanzado. La parte de acústica, porque también trabajamos con señales sonoras, ¿no? Cómo viaja el sonido en el espacio, cómo los materiales, los diferentes materiales los absorben, los reflejan, etc. Yo acá no lo puse, pero también una base de química tenemos que tener, ¿no? Porque se estudia la composición en química, se estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, bueno, cómo está armado un átomo, cómo se comparten los electrones, etc. Se ve en una química muy básica, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Y después el otro gran área es la parte de digitales, ¿no? Donde cambia un poco porque vemos otros sistemas de numeración, ¿no? Como el binario, el hexadecimal, el octal. Nosotros estamos acostumbrados en matemática a trabajar con el sistema decimal, ¿no? Pero bueno, el digital es un poco diferente, trabaja con otro sistema de numeración, aparece otro álgebra, ¿sí? Que se llama álgebra de Boole. Trabajamos con circuitos combinacionales, secuenciales, para llegar después con toda esa lógica y todo ese entendimiento a poder desarrollar sistemas microcontrolados donde requerimos de una programación, ¿sí? Que tal vez no es la programación esa para programar un jueguito, ¿no? O ver algo hermoso en una pantalla, sino es una programación más orientada a
decirle al microcontrolador, ¿sí? Depende de tales señales que pueda medir o de tales cosas que estén pasando en su entorno, accione de determinada manera. No sé, que si hay determinada temperatura en el microcontrolador, el microprocesador de mi computadora, antes de que se prenda fuego, por decirlo de manera bruta, ¿no? Active un cooler o una alarma para que me diga apagala, porque en cualquier momento se me quema la máquina, ¿no? Entonces, el microcontrolador es el cerebro, pero lo tenemos que poder programar nosotros. Y para eso tenemos que tener mucho entendimiento de la parte de los sistemas de numeración, ¿sí? El álgebra de Boole y de compuertas, básicamente, ¿sí? O sea, empezamos por eso para llegar a la parte de programación y microcontroladores. Creo que ahí les di muy por arriba, pero les involucré las materias, ¿sí? Los conocimientos que sí o sí van a tener que dedicarle tiempo para poder entenderlos y después aplicarlos en otra materia, ¿no? Porque como dijimos, esto se aplica. La matemática, la física para nosotros son herramientas, como les digo siempre, si bien tenemos que entenderlos y demás, no vamos tanto a, tengo que demostrar el teorema de Pitágoras. Si se lo demuestran y ustedes lo tienen ahí, buenísimo, pero ustedes en realidad el teorema de Pitágoras lo van a usar, entonces tienen que entender cómo funciona ese teorema para aplicarlo en determinado proceso en la electrónica, ¿no? O entender cómo yo tengo que sacar una X de una ecuación o averiguarla para después esa X que sea otra cosa, ¿sí? En una señal de electrónica, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener mucho manejo de la matemática, mucho manejo, y de la física también. Bien, Ricardo, podés seguir. Sí, aludiendo a lo que ya les habíamos comentado de la sobreposición de conocimientos, el que quiere escapar de los conocimientos de matemáticas en los próximos 3 años, les aclaro que no es que en electrónica van a estudiar más matemáticas, porque estas matemáticas que tienen acá en electrónica también las van a tener que aprender en electromecánica. La pequeña diferencia que va a haber es los ejemplos a los cuales se va a aplicar cada una de estas matemáticas, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, la matemática de números complejos y derivadas e integrales en electromecánica, por ejemplo, lo van a aplicar a la resolución de cómo oscila un sistema de un amortiguador de un coche. En cambio, en la electrónica, por ahí, esa matemática de números complejos la van a aplicar a resolver un oscilador electrónico, cuando un sistema electrónico puede oscilar. O sea que no es que como conocimiento van a zafar de estudiar de matemáticas, ¿no? En ambas carreras lo van a tener. Por ejemplo, en la parte física, el electromecánico a veces, la acústica también tiene que manejarla. ¿Por qué? Porque las reglamentaciones de seguridad e higiene imponen que los mecanismos y los procesos industriales tengan limitación del decibelaje que se produce, dicho de otra manera, de la intensidad de ruido, para decirlo de una manera más casera, y entonces ustedes van a tener que también estudiar un poco de acústica, de vibración, estos conceptos, absorción, reflexión, reverberación, también en electromecánica. O sea, nuevamente, hay bastante superposición entre ambas carreras, ¿no? Simplemente que los conocimientos básicos que uno estudia tienen aplicación a diferentes situaciones. Bueno, vuelvo para atrás para ir un poco de la palabrería a que se den una idea con qué elementos trabajamos en cada una de las carreras. Bueno, ¿qué van a manejar ustedes como electromecánicos? Como electromecánicos ustedes van a manejar motores eléctricos, van a tener que entender sus velocidades, sus potencias, su calentamiento, su dimensionamiento, cuándo voy a poner un motor de 1 caballo, cuándo voy a poner uno de 5 caballos, cómo lo voy a hacer arrancar, digamos, la fuerza que va a hacer el motor en su eje para mover, por ejemplo, un ascensor. También van a trabajar con válvulas neumáticas, electroneumáticas, hidráulicas, por ejemplo, en procesos en los cuales manejamos fluidos, que puede ser desde agua hasta fluidos
combustibles, por ejemplo, o incluso fluidos gaseosos, que ya estaríamos más dentro de las válvulas neumáticas. Ustedes van a trabajar con este tipo de elementos, válvulas. Si ustedes tienen, voy a exagerar un poco, pero si ustedes tienen la transmisión de un oleoducto que viene desde Bolivia hasta, no sé, supongamos Salta, bueno, en el oleoducto hay, obviamente no son de este tamaño, sino que hay inmensas válvulas hidráulicas para los cierres y derivaciones del oleoducto. Bueno, ese tipo de elementos son elementos típicos del electromecánico. El electrónico, esto por ahí, si su carrera lo fue llevando hacia esta experiencia, puede entrar en esto, pero a priori esto es más de un electromecánico que de un electrónico. Y ustedes en el colegio van, por ejemplo, en materias de sexto y de séptimo, van a trabajar con válvulas neumáticas, hay unos buenos paneles, hay unos buenos ejemplos, así que esto lo van a toquetear. En la parte de electricidad, de las electrotecnias, de las máquinas eléctricas y automatismos, también hay motores, controles de motores que vamos a poder hacer, en materia de quinto. Después tenemos, por ejemplo, los dispositivos de reducción, como los engranajes, como los sistemas de polea conductora y conducida. Estos también son elementos de trabajo. Ahora bien, lo del electromecánico no es solamente elementos mecánicos. El electromecánico también maneja cables, diseña dimensiones de los cables, secciones, cuánto tiene que tener un cable para no calentarse y admitir las corrientes que necesita en la potencia una empresa, un colegio, una oficina, lo que sea. También el electromecánico lo que hace es diseñar los tableros. Un ejemplo fácil es el tablero de su domicilio, donde están las térmicas, mal dicho porque son las termomagnéticas, pero ustedes las conocen como térmicas. Los sistemas de iluminación pública, sistemas de iluminación privada. Cuando me refiero a iluminación privada, me refiero a la iluminación, por ejemplo, en un domicilio, cómo se calcula el aspecto luminotécnico, cómo se calculan los consumos. También, por ejemplo, caso de como vamos a ver ahora, ¿dónde se podrían aplicar estas cosas? Bueno, como decíamos recién, la parte de iluminación la pueden tener aplicada en forma domiciliaria. En instalaciones y aplicaciones de la energía, ustedes van a saber diseñar los circuitos de un domicilio, los de luz, los de toma, etc. También la iluminación en su aplicación urbana, por ejemplo, qué potencias, qué tipo de lámparas tendríamos a utilizar en una autopista y, por supuesto, el control eléctrico de todo eso, ¿no? Y incluso el control automático. No es que va normalmente un operario a ir a prender las luces de la autopista. Las luces de la autopista se prenden con sensores que determinan el nivel lumínico del momento y deciden que es adecuado conmutar a encendido de todas las luces de una autopista. Por ejemplo, esto se podría llegar a dar en épocas como esta, que estamos en la transición hacia la primavera, tipo 6:30, 7 menos cuarto, que el nivel de luz baja, y si además se pusiera con una tormenta que oscurece todo, bueno, las luces se van a prender por el sistema automático. Y esto es típico de un electromecánico. También en la iluminación en galerías, por ejemplo. Una galería comercial, diseñar el sistema de iluminación en cuanto a los niveles de iluminación que va a haber en cada parte de la galería, para que, por ejemplo, las vitrinas luzcan con una determinada, con colores y con intensidad de iluminación. ¿Por qué aclaro esto de colores? Porque la luminotecnia no es solamente la intensidad luminosa, sino también tiene aspectos como la colorimetría, que son muy importantes. No es lo mismo utilizar la colorimetría en una galería comercial que la colorimetría que uno utiliza en una fábrica. En una fábrica, el nivel de precisión del trabajo puede requerir más una prioridad de la intensidad que un determinado color. En cambio, en una galería, por ejemplo, ustedes van a utilizar una colorimetría tal
que en vez de luz blanca, que tiene mucho componente violeta, por ahí van a utilizar una luz más cálida para que las sensaciones de, por ejemplo, vestidos o elementos que se estén exponiendo sean más agradables, para que las mismas personas no se vean con un color pálido, violáceo, como si estuvieran cerca de la extrema unción. Después, otros ámbitos de aplicación. Bueno, la transmisión de energía. Si ustedes se van ahí frente a Coto, en Boulogne-sur-Mer y en la autopista, cruzando ahí a Mercado Central, sobre el ángulo van a ver que hay una subestación con transformadores que recibe la muy alta tensión, cientos de miles de voltios, 130 a 200.000 voltios, y la baja a la media tensión, que son los 380 volts, perdón, los 13.000 volts que tenemos, por ejemplo, enfrente del colegio, que después son bajados a la baja tensión, que son los 380 volts, 220 volts, que ustedes habrán escuchado frecuentemente. Entonces, el manejo de las potencias de energía y de las estaciones y subestaciones es un tema también del electromecánico. Lo tienen, por ejemplo, en sexto, séptimo. Después las instalaciones eléctricas industriales, con los sistemas de bandeja, sistemas donde tenemos instalaciones expuestas, entre comillas, en las cuales hay bastante mecánica de chapa, digamos, pero que es uno el que establece los ensambles, los pesos, la resistencia y los cables, el dimensionamiento para tolerar los cables que la empresa va a necesitar por la potencia que va a manejar. También tenemos directamente la instalación eléctrica domiciliaria. El electromecánico tiene una incumbencia que le permite diseñar una instalación domiciliaria con los distintos circuitos, circuito de iluminación, de motores, de trifásica, los tableros termomagnéticos, todo eso, por ejemplo, se ve en instalaciones de aplicaciones de la energía de cuarto y quinto de electromecánica. También, ¿qué más? Ya hablando de otros ámbitos de aplicación, cuando ustedes salgan a futuro a trabajar, bueno, tenemos motores y automotores. El electromecánico puede entrar muy bien en esto, en las pruebas, los ajustes, las resistencias de un motor, en los ensambles de motores en un automotor, en el dimensionamiento de los mecanismos de transmisión, los palier, los planetarios de la dirección de un automotor. También hoy en día el electromecánico está ampliando ahí un área, le está apareciendo un área con los coches híbridos. Coche híbrido tiene el motor de explosión convencional y tiene los sistemas de motores eléctricos que son a batería, con los sistemas de recuperación de energía que normalmente se tienen utilizando la misma energía que tienen las ruedas, en las cuales se frena con un mecanismo de tipo electromecánico que devuelve energía y recarga las baterías. Bueno, todo esto que les estoy hablando es netamente un electromecánico. Después tenemos, justo en nuestro país, maquinaria agrícola de todo tipo, que no solamente un tractor, que es lo más común, sino tenemos las regadoras que uno ve en el campo, que van regando áreas de 30 a 40 metros con sus alas, tenemos las cosechadoras, todo ese tipo de cosas. El electromecánico es el que puede entrar claramente en este tipo de ámbito. Después, manejo de grúas en la construcción. Por ejemplo, acá tenemos una grúa de las que pueden ver en los edificios en construcción, en las cuales se van elevando los segmentos para ir llevando a cada vez a pisos más altos y trabajar levantando los materiales que se necesiten, o en la construcción, digamos, por módulos, directamente se levantan paneles de cemento completos, que son paredes, digamos, que tienen unos ganchos y que uno las ensambla para hacer un edificio. Las grúas comunes, por ejemplo, de manejo en los containers, manejos en el puerto, todo esto es también ámbito de un electromecánico. Los puentes grúa que están en las industrias, que son esto amarillo que está acá, es el puente que se desliza en dos guías laterales, una es esta, la otra es esta, y tiene un cabrestante que
acá contiene un gancho y que con motores eléctricos pueden levantar las distintas partes de los distintos elementos que se utilizan en esa industria. Podrían ser rollos de aluminio, podrían ser rollos de foil de plástico, que pesan por ahí 100 kilos, 150, 200, se levantan con el puente grúa y se desplazan adentro de la nave industrial con el movimiento en los rieles del puente grúa. Este es otro ejemplo de las cosas que puede llegar a tener que encarar un electromecánico. Después, por último, el electromecánico puede estar trabajando en multiplicidad de procesos industriales automatizados. Por ejemplo, uno típico acá es el llenado y carga, por ejemplo, de algún material que bajado, acá se carga a una tolva que después su control de apertura le permite entrar en una cinta transportadora que la lleva para cargar en un silo. En este tipo de cosas tenemos toda la mecánica de manejo de las tolvas, de las partes de las cintas transportadoras elevadoras, la medición de los niveles en el silo, y además eso está asociado con mediciones de temperatura, de humedad, que se complementan con el proceso. Muchos procesos requieren, por ejemplo, que se mida la humedad y la temperatura del material, porque eso cambia su peso y entonces hay que reajustar el proceso. Bueno, todo eso son controles automatizados en procesos industriales, que es una actuación típica de un electromecánico. Pueden ser muchísimas más los ejemplos. Acá hay un ejemplo muy sencillo, nada más que a efecto de que ustedes tengan una pequeña visión panorámica. Bueno, para no hacerlo más extenso, le paso la palabra a Alejandro, que va a dar el equivalente a esto en la electrónica. Alejandro. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí haciendo una comparación un poco con los materiales que utilizamos nosotros, si bien podemos utilizar motores de baja potencia, ¿sí? Por ahí nos centramos más en el manejo de algunos motores específicos que nos sirven para realizar determinadas tareas, como son los motores paso a paso, ¿sí? Que tenemos que entender su funcionamiento y cómo controlarlos, que están en muchos lados. Una impresora, por ejemplo, 3D, tiene motores paso a paso, una impresora común de las que tienen en su casa también, ¿no? Para posicionar el cabezal en diferentes lugares. La parte automotriz tiene motores paso a paso para la parte del ralenti, ¿no? De mantener el auto encendido. Antes teníamos el cebador y un montón de cosas que ahora han desaparecido. Bueno, acá muestro ahí donde está la flecha, es el motor paso a paso, por ejemplo, de un auto. Tenemos servomotores, que son motores que tienen ya una caja reductora interna, ¿sí? Que se utilizan para movimientos, ¿no? Por ejemplo, yo que se quiere hacer un avión en aeromodelismo, mover un aspa, o posicionar algo que no sea de muy grande potencia, se utilizan esos motorcitos que se llaman servomotores. Tenemos motores de continua, son los que están acá más a la derecha, ¿sí? Son los motores que tienen muchos de los juguetes que tenemos en nuestra primera infancia, ¿sí? Que tienen la posibilidad de regular la velocidad de manera fácil, ¿no? Después eso lo veremos más adelante. Pero bueno, vemos motores, obviamente hay que tener una idea de los funcionamientos de los motores, tal vez no en las grandes potencias que manejan en electromecánica, pero los manejos de los motores los tenemos que tener en claro y el principio de funcionamiento también, ¿no? Bien, en cuanto a motores, di un paneo bastante general. También tenemos una incidencia en la parte eléctrica, ¿sí? Si bien, vuelvo a repetir, no en las grandes potencias, pero sí en la electricidad domiciliaria, en el armado de algunos tableros, en la parte de iluminación, en los cableados, en la reparación y el mantenimiento de los diferentes circuitos de tomas, de iluminación, en instalación de luces de emergencia,
algún portón de cochera de algún edificio también, o sea, tenemos también esa facilidad de poder mezclar, ¿no?, el control y el sensado de determinadas magnitudes con la electricidad, entonces podemos trabajar con esas cosas, hacer el cálculo, ¿no?, de las secciones de los cables necesarios para determinada potencia. Siempre hablando de baja potencia, ¿no? La iluminación, hoy en día, mucha parte de la iluminación, ustedes saben que es iluminación LED, ¿sí? Y en muchos casos se regula la intensidad de un color, se le mezcla con otro color, ¿no? Los LED RGB, que hoy en día están muy de moda, las tiras LED que se venden por todos lados, que se pueden manejar desde el celular o se les pueden programar diferentes secuencias, ¿no? Y ahí también entra lo que está al lado, que son los microcontroladores, ¿no? Que podemos hacer que esas luces generen efectos de diferente forma, de diferente intensidad, con diferentes colores. Trabajamos con muchos componentes, ¿sí? Pequeños, en el caso de las resistencias, los capacitores, los circuitos integrados, las horneras, los displays, ¿no? Que nos permiten visualizar en una pantalla, ahí lo que estamos viendo es un display de 7 segmentos, ¿no? Pero también están los displays LCD, nos permiten visualizar mensajes que nos puede mandar el equipo, ¿sí? O información que nos puede mandar el equipo, para nosotros entender, ¿no? Si quiero, por ejemplo, sintonizar determinada emisora en una radio, en qué radio estoy trabajando. Mismo hoy en día las radios nos mandan al LCD de nuestro equipo qué música están pasando o de qué programa se trata, ¿no? También utilizamos de moda hoy en día y están muy buenas las aplicaciones de las impresoras 3D, porque podemos desarrollar piezas, ¿sí?, que antes habría que mandar a hacer a otro lado, ¿no? Un ejemplo, en robótica, hacer la base de, por ejemplo, un auto de seguidor de línea, o armar piezas para un brazo robótico experimental. Podemos, en base en realidad el límite es nuestra imaginación, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas cosas para poder trabajar con la impresora 3D y nos ayuda, ¿no?, a darle vida a la electrónica que vamos desarrollando en placas y demás. Ahí abajo hablé de microcontroladores y hoy en día también están las placas Arduino, que muchos de ustedes por ahí ya hicieron algo, ya trabajaron con ellas. El Arduino es algo intermedio, ¿no? O sea, obviamente tiene un microcontrolador, pero nos da ya toda la electrónica asociada a él, directamente desde los puertos, conectando una electrónica básica, podemos controlar lo que deseamos. Y en el caso de los microcontroladores, que por ejemplo en sexto año, saben que yo también doy algunas materias en el colegio, yo me centro más en los microcontroladores PIC, donde tenemos que diseñar la electrónica anexa, o sea, tenemos que generarle el oscilador, tenemos que darle conexión a los puertos, etcétera, etcétera. O sea, ya va un poquito más allá. El Arduino es hermoso, es fácil de usar, pero después vamos a ir un poquito más allá, ¿no? O sea, yo tengo que diseñarle la electrónica para controlar determinada corriente, determinadas tensiones, y leer determinadas magnitudes físicas, que puede ser temperatura, puede ser luz, pueden ser un montón de magnitudes, y en base a eso, después operar en consecuencia. Si querés pasar a la que sigue, Ricardo. Bien, ámbitos de aplicación de la parte de electricidad de la electrónica, como les decía, ya no es tanto en la parte de potencia, sino en la electrónica domiciliaria, ¿sí?, de baja potencia. Se pueden hacer varios trabajos, cableados, canalización, instalación de luces, reparación de los circuitos, armado de un tablero, instalación de ventiladores, etcétera, ¿no? Son varias tareas las que se pueden hacer, siempre y cuando sea en baja potencia. Obviamente toda la parte de iluminación, también en el diseño. Ustedes pueden diseñar sus prototipos de luces, jugar con esos, con diferentes efectos. Son lo que le pueden dar un poco de vida a eso, ¿no? Incluso, me acuerdo ahora, me viene a la memoria, en el secundario trabajábamos con un proyecto que se llama audiorítmico, ¿no?, donde controlábamos la intensidad de las luces y el ritmo de las luces
con el ritmo de la música, ¿no? Entonces, ustedes pueden darle los efectos a esas luces de acuerdo a señales y cosas que quieran manejar. Y la parte de electrodomésticos, sí, de pequeños electrodomésticos. Hoy en día la electrónica, hasta los lavarropas se conectan por Wi-Fi, ¿no? Para decir, bueno, prendete ahora, estoy en la otra habitación, o prender el aire acondicionado, incluso la parte de domótica, ¿no? De automatizar la casa, que a tal hora se prenda tal cosa, que llegue a mi casa y ya esté calefaccionada en invierno cuando hace frío. Bueno, hoy en día, desde un celular y con un par de sistemas que pueden diseñar ustedes, que ya hay, que pueden modificar, controlar todos estos pequeños dispositivos de uso hogareño, ¿no? Está en todo la electrónica. La próxima, si queremos. Bien, obviamente también tenemos la parte de electrónica industrial, ¿sí? Estamos hoy en día muy metidos en la parte también de energías renovables, ¿no? Paneles solares, energía eólica, etcétera. Todo lo que es la iluminación sustentable, todo lo que es la iluminación LED, ¿sí? También trabajamos con PLC, que también ahí tenemos un punto en común con electromecánica, ¿no? El PLC es, digamos, para decirlo fácil, de una computadora industrial. Si yo por ahí genero algo con un microcontrolador en la industria, como hay muchas interferencias electromagnéticas, me puede hacer que mi circuito no funcione de la manera deseada. Bueno, el PLC es algo más robusto a todas esas cosas, y aprendemos a programarlo para procesos, vuelvo a repetir, tal vez no tan de potencia como manejan los electromecánicos, pero sí también estamos metidos un poquito ahí, ¿no? Obviamente el control de procesos también, ¿sí? Medición de señales, diseño de brazos robóticos, del funcionamiento, la programación. Tenemos ahí también un gran ámbito hoy en día, ¿no? Que apoya. Los robots están en todas las industrias, no solo en la automotriz, sino en la medicina, o sea, robots más pequeños, robots que fueron a Marte, ¿no? a tomar partes del terreno de Marte, ver cómo es la atmósfera de Marte, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos robots tienen sensados, telemetría y un montón de cosas que manejamos desde la electrónica, ¿no? Y bueno, y los dispositivos de potencia, como decía antes el Ricardo, toda la parte de TIACs, DIAC, ¿no? De estado sólido, para manejar ya. Nosotros hablamos de baja potencia o hablamos de motores de 380 y demás, pero obviamente después ya el electromecánico es el que maneja las altas tensiones, ¿no? Pero nosotros tenemos algunas incidencias en motores de 220 volt y alguna cosa en 380, pero muy básica. Si querés la próxima. Bien, algo que lo pasamos muy por arriba siempre, pero es algo que lo vivimos. Como digo, ¿no? Las comunicaciones son pasado, presente y futuro. Todo el tiempo estamos hablando de que el celular, antes no podíamos mandar ni mensajes de texto, después empezamos a mandar mensajes de texto en la época donde yo estaba, en fines del secundario, principios de la universidad, que no llegaban, que si era muy largo el mensaje. Bueno, hoy en día mandamos imágenes, videos, de todo a través de un aparatito como este, un celular, que no vemos qué pasa acá, ¿no? Pero esto se conecta con una antena, y esa antena con otras bases, y esas bases con otros satélites, y o sea, es una gran red, ¿no? de comunicaciones, y ahí tenemos una gran injerencia. En las redes, ¿no? Hoy en día estamos con Internet, que es la red de redes, pero también las redes en las oficinas, o yo me puedo hacer una pequeña, bueno, ya tienen una pequeña red en su casa con el modem Wi-Fi que tienen ahí de la empresa que tengan. Podemos trabajar con otros elementos en empresas, ¿no? Para armar redes más grandes, router, switch, telefonía IP. Hoy en día las empresas, los teléfonos, ¿no? Se conectan a las redes, enlaces terrestres. Yo tengo que, por ejemplo, en una sucursal bancaria, enviar datos a la central, y bueno, lo puedo hacer mediante enlaces con antenas, acá como se está viendo donde está la flechita
la presentación. Y televisión satelital, ¿no? Hoy en día tenemos los satélites que también están ahí dibujados, los GPS, que son sistemas de ubicación y demás, que trabajan con satélites, la parte de radares, ¿no? Cuando nos hacen una multa en la ruta, ¿no? Detectar un objeto y ver a qué velocidad va. Imagínense Ezeiza, ¿no? También cuando detectan a los aviones para que no, primero aterrice uno, después el otro, esa pantallita verde donde están detectando los aviones, bueno, los radares que están girando ahí arriba, no sé si han visto alguna vez las imágenes, de telefonía satelital, bueno, y después todo lo que es Wi-Fi, Bluetooth, telefonía celular, las radios que por ahí escuchan en FM, en AM, toda esa parte de comunicaciones tenemos un gran espectro y siempre van cambiando. Fíjense que pasamos de 3G a 4G, ahora vamos a pasar a la 5G y etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo vamos buscando mayores velocidades de comunicación, ¿sí? Y mandar cada vez más información con mayores velocidades, fibra óptica, ¿no? Los cableados transoceánicos que hay entre, por ejemplo, Argentina y Europa, Europa y África, África y América, o sea, es infinito la parte de comunicaciones en electrónica. Y es algo que lo pasamos a veces por arriba, ¿no? Hablamos de la robótica, pero los robots también se comunican, mandan señales, ¿no? Cuando el robot que fue a Marte tenía que aterrizar, tenía que ver a qué velocidad venía, a qué distancia de la Tierra estaba, cómo ir frenándose, bueno, todo eso es telemetría, ¿no? La ubicación del robot en el espacio, bueno. La verdad que todo lo que es comunicaciones tiene mucha tela para cortar. La que viene, Ricardo. Bueno, y la parte automotriz, hoy en día, ya lo mencionó Ricardo anteriormente, es un punto de encuentro entre la mecánica, la electricidad, la electrónica, la electromecánica, ¿no? Muchos sistemas del auto hoy en día tienen sensores, desde estacionamiento, con el sensor básico que usan ustedes en los robots, los de ultrasonido, ¿no? Que nos marcan la distancia, nos dan una alarma si estamos muy cerca del otro auto. Tenemos sistemas de frenado, ¿no? Como el ABS asistido, para que no se bloqueen las ruedas, que están sensando todo el tiempo si la rueda se bloqueó o no se bloqueó, para liberarla o volver a activar el freno. Todo lo que es la computadora, la secu de los autos, ¿no? Que tienen un montón de curvas internas de la potencia del auto, gasto de combustible, medición de los gases de escape con la sonda lambda, bueno, la dirección asistida, los sistemas de control de tracción. Hoy en día, hasta los autos de muy alta gama tienen memoria en donde dejo puesto el asiento del auto, ¿no? Se ubica solo, los espejitos eléctricos, la parte de calefacción, sensar si quiero determinada temperatura, obviamente los sistemas de sonido, los encendidos electrónicos, bueno, un montón de cosas, la parte de inyección electrónica, en algún momento hice algún cursito de eso, por eso les digo, me metí con el auto también, cosas que nunca hubiese pensado. Digo, me meto en inyección electrónica, a ver, no, pero hay que entender cómo funciona el motor, y etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos cosas diferentes, pero en muchas cosas estamos ahí, codo a codo, y de hecho el electrónico tiene que aprender cosas de mecánica o de electromecánica, y el electromecánico cosas de electrónica que pensaba que tal vez nunca iba a aprender. Todo depende de dónde nos lleve la vida profesional. Sí. A un compañero se le cayó el internet. Creo que es Mateo Calderado. Bueno, pero en fin, él tendrá que recuperarlo. Nosotros seguimos con el lineamiento, ¿no? Cuando él pueda recuperar, le damos entrada de vuelta. Ok. Bueno, no sé si hay algo más, Ricardo, después No, de esta, creo que no. Voy a agregar algo a este puntito. Por ejemplo, lo que le llaman el crucero o cruiser en los coches modernos es un ejemplo típico de un sistema de control automático, electromecánico y electrónico. Casi la diferencia entre decir si es electromecánico o electrónico es muy sutil. Es lo que ustedes utilizan
cuando en un coche, uno en un viaje de larga distancia, le fija la velocidad a que quiere ir, por ejemplo, 90 a 95 kilómetros por hora, y con la palanquita del cruiser que está en el volante normalmente, el botón, y uno puede retirar los pies del acelerador y el coche se va a mantener a la velocidad que uno haya prefijado. Es un sistema claro de control automático y que podría verse desde cualquiera de las dos áreas, electromecánica o electrónica. Cualquiera de las dos tiene la capacidad de comprenderlo e incluso de diseñarlo. Bueno, así que vemos como siempre que tenemos bastante en común. Bueno, llegado a este punto que estamos bien, tenemos ahora unos 10 minutos si quieren hacer algunas preguntas específicas a los alumnos. Dejo de compartir y bueno, habilitamos que los alumnos puedan hacer preguntas con las inquietudes que les hayan quedado. ¿Alguno que quiera abrir el juego, preguntar algo? No se restrinjan, por favor, este es el momento para ubicarse, para sacarse las dudas, ¿no? ¿Nadie quiere preguntar nada? Chang, por ejemplo. Yo no. Yo no. Ok. ¿No tienen ninguna inquietud con respecto a lo que van a ver en la carrera? Con respecto a esto que les hemos presentado. No. Bueno, Alejandro, no sé si querés agregar algo. No mucho. Si quieren preguntar cualquier cosa que sea, vuelvo a repetir, de la carrera, es el momento de que los podamos ayudar para sacarse cualquiera de las dudas. Queda claro que en ambas dos hay que dedicarle tiempo de estudio, ¿sí? Y que la parte técnica, les digo la verdad, vale la pena, ¿no? Alguno a veces se pregunta, y no, ¿por qué por ahí en otra carrera tengo menos tiempo? Además, lo que les va a dar la parte técnica, chicos, la manera de razonar la parte técnica les va a permitir poder desarrollarse en cualquier área, ¿sí? Sin desestimar ninguna otra especialidad, digamos, que no sea técnica. Ustedes pueden, con todo el pensamiento crítico y el desarrollo de nuevas soluciones y demás, se pueden adaptar a trabajar en cualquier otra especialidad. Por eso les digo, pueden empezar estudiando electromecánica o electrónica y tal vez en la universidad se les ocurra seguir la otra, ¿no? O sea, hice electromecánica y después sigo electrónica, o hice electrónica y después sigo electromecánica, o hice cualquiera de las dos y después sigo, yo qué sé, aeronáutica, ¿no? O sea, toda la parte técnica tiene muchas cosas en común, tienen sus diferencias, pero en algún punto trabajan en conjunto, sin ir más allá. Hace poquito se lanzó el satélite SAOCOM 1B y no lo hace un electrónico nada más, ¿no? Lo hacen gente de electrónica, gente de mecánica, gente de electromecánica, gente de sistemas, un montón de especialidades aunadas que además una tienen que comprender parte de la otra, porque si no, no se podrían entender, ¿no? Así que aprovechen si tienen alguna consulta, por más mínima que sea o por más tonta que les parezca, porque a veces parece que me da vergüenza preguntar porque va a ser tonta mi pregunta y se va a reír el otro y capaz el otro tiene la misma duda y no se anima. Entonces, aprovechen que nos tienen un ratito más y consulten lo que necesiten y si no, bueno, gracias por estar, por escuchar y espero que puedan tomar una buena decisión, ¿no? Un último punto es que cualquiera de las dos carreras, como decía Alejandro, puede, una vez que uno está, que ha salido del colegio, pueden diversificarse en el sentido de que quizás terminen trabajando en un área absolutamente impensada. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué injerencia puede tener un técnico en un hospital? Y bueno, el técnico puede llegar a entrar en un hospital por la aparatología, por la electricidad o la electrónica, y después, a medida que va entendiendo el funcionamiento del hospital, puede llegar a áreas administrativas,
a áreas, por ejemplo, como el control de los recursos del hospital. ¿Por qué? Porque el bagaje del técnico le permite pensar en general en sistemas, y los sistemas son genéricos. Entonces, una vez que uno adquiere la estructura mental que le permite entender un sistema como entrada, proceso y salida, puede llegar, como les decía, a manejar una parte administrativa de un hospital, una parte de stock de recursos, y bueno, y muy diversas cosas en general, ¿no? Esto es para cerrar el hecho de que la carrera técnica es una carrera con una diversidad de campo bastante importante, ¿no? Que vale la pena terminarla, aun cuando uno finalmente se pueda alejar de la técnica, pero le va a quedar una estructura mental que es aplicable a campos muy diversos. Esto a punto de que, habiendo pasado al ciclo básico superior, les conviene terminarlo y no cambiar de carrera, puesto que ya les digo que van a tener una muy buena diversidad de aplicación. En cuanto a mí, eso es todo, Alejandro. Si no tienen preguntas, cerramos. Hasta la próxima. Así es. Bueno, chicos, entonces, gracias por haber estado y esperamos que hayan tenido por lo menos un panorama de con qué se van a enfrentar en el ciclo superior. Y nada más por ahora. Entonces cerramos la Sí, pueden ir reunión. tranquilo. Dale, gracias a ustedes y nos vemos. Bueno, Nos vemos, que estén bien todos, chicos. hasta luego, que sigan todos Chao, nos bien. vemos. Chao.